comenzar con las clases de restauración indirecta, específicamente de los demás tipos de incrustaciones y de técnicas de prótesis fija unitaria se verán en el quinto año, pero como cuarto año dentro del programa nosotros pretendemos enseñarles un poco de lo que son los hilos, ¿ya? Las distintas técnicas que se ocupan, los materiales que vamos a ocupar, cuáles son las indicaciones y por supuesto dentro de la clínica vamos a tener pasos prácticos donde van a tener que confeccionar un e-blade en sus fantomas, en sus arcadas y también idealmente a algún paciente poder tener la posibilidad de hacer este tipo de abordajes, ¿ya? Aquí vamos más o menos en esta primera clase vamos a dar las directrices de las indicaciones y cómo debiese ser un tallado cavitario que permita poder confeccionar estas restauraciones indirectas. Cuando hablamos de restauraciones indirectas, como modo de introducción principalmente, es cuando nosotros hacemos un tallado de cavitario, tomamos una impresión de eso y la confección de la restauración es hecha como un laboratorio. Luego nosotros lo que hacemos es adherir esa restauración hecha desde el laboratorio a la calidad que nosotros confeccionamos, ¿ya? Cuando hablamos de restauraciones indirectas o incrustaciones propiamente tal, tenemos que tener claro que, en primer lugar, como todo procedimiento restaurador, hoy en día el objetivo principal es la preservación de tejidos, ¿ya? En este caso, en relación al tamaño del cavitario, generalmente es cuando uno decide cuándo va a hacer algo indirecto o directo, ¿ya? Principalmente también basado en que hoy en día la estética es algo fundamental dentro de los procedimientos que tenemos que nosotros realizar. Hoy en día tenemos materiales que pueden emular de buena forma, sobre todo materiales resinosos, materiales cerámicos, que van a ser las principales indicaciones de materiales para este tipo de restauración, ¿ya? Sumado a esto, el avance en el comportamiento mecánico, estético de este tipo de materiales permite poder indicar del medio de otros materiales como los metales que se usaban anteriormente, ¿cierto? De hecho todavía se siguen usando, pero la mayor indicación de restauraciones adhesivas que permitan la máxima conservación del tejido está dado por materiales que se puedan adherir al diente. Los metales no se adhieren al diente, ¿ya? Esa es la principal diferencia, ¿ya? Y lo bueno es que todos estos materiales ya han sido probados en el tiempo a través de ensayos clínicos y nos dan más o menos una directriz. ¿Voy a poner un poquito de luz? ¿Cómo yo puedo? Para que nosotros podamos indicar de una manera segura y teniendo claro de que el pronóstico de este tipo de intervenciones va a ser duradero, ¿ya? Cuando hablamos de incrustaciones, esa es la definición que nos daba Rancos en su libro, ¿cierto? Que es un bloque macizo material que repone una corona dental y se fija en una cavidad que nosotros preparamos con anterioridad. Lo mismo que les decía en un principio, hacemos una cavidad, impresión, trabajo de laboratorio y cuando vuelve ese trabajo nosotros lo probamos y lo adherimos al libro, ¿ya? Según esto también existe una clasificación en relación más que nada a la extensión que van a tener este tipo de restauraciones y va a estar dado por si van a incorporar cúspides o no van a incorporar cúspides dentro de su estructura, ¿ya? Cuando no se incorporan cúspides nosotros hablamos de hiles y eso es lo que nosotros vamos a hablar hoy día, ¿ya? De lo contrario, si ya dentro de la calidad que nosotros confeccionamos tenemos que incorporar cúspides por los motivos que sean, ya vamos a hablar de overlays y ya cuando todas las cúspides de la cara cursal están cubiertas por este tipo de restauraciones indirectas que son parciales, vamos a hablar de overlays, ¿ya? Esa es como la clasificación básica. Entonces nosotros, como cuarto año, nos vamos a basar principalmente en los overlays, ¿ya? O sea, los inlays, que son restauraciones indirectas, pero que no incorporan cúspides dentro del protocolo de desgaste dental. Doctor, entonces si un paciente tiene indicado un online, ¿no la puedo hacer yo? ¿Tengo que derivarlo? Quinto año. Hoy en día vamos a indicar solo inlays en cuarto. Indicaciones. ¿Cuándo nosotros vamos a decidir si vamos a ir directo o indirecto? Tenemos en cuenta que la técnica directa es una rosita compuesta normal
Si vamos a la evidencia científica, existen varias revisiones sistemáticas sobre el tema y la verdad es que la evidencia aún no ha logrado dilucidar el cuándo ni si que hay alguna diferencia significativa si vamos con resina o vamos con cerámica. Todavía en eso se va a basar hoy en día la decisión de parámetros subjetivos, ¿ya? Como el tamaño de la cavidad, qué es lo que nosotros proponemos como objetivo de tratamiento y otros más que vamos viendo en el transcurso de esta clase, ¿ya? Principalmente, uno de los parámetros que uno más va a revisar va a ser este, el que sale en el punto 3, que es la dificultad que nosotros tengamos de reproducir una correcta anatomía dorsal y un buen punto de contacto con una técnica directa. Y la resina se nos complica en el sentido de que nos va a costar mucho poder dar un contorno bueno a la banda para que nosotros podamos dar un correcto punto de contacto en las caras proximales o en las caras oclusales que vamos a reproducir de buena forma esa anatomía. En esos casos, yo podría eventualmente sugerir al paciente, estamos en todo nuestro, basado en la evidencia científica, en todo nuestro derecho de poder decir aquí mejor voy a ir con algo directo, ¿ya? Otra cosa que debemos tener en consideración, por supuesto, es la biomecánica. Vamos a tener una clase completa de biomecánica, 2 clases de biomecánica, posterior a esta clase de restauración, donde vamos a ver cómo se comporta el diente natural durante el ciclo masticatorio, cuáles son los distintos parámetros que nosotros vamos a tomar para decidir si el diente está comprometido estructuralmente, lo que lleva a que biomecánicamente esté comprometido, ¿ya? Por supuesto, la anatomía, basado en lo que ya les decía, de si nosotros somos capaces a través de una técnica directa de reproducir contactos proximales, caras oclusales, ¿cierto? Por supuesto, la estética, teniendo claro de que los mejores materiales que se han hecho hoy en día para poder reproducir estéticamente el sustrato dentario son las cerámicas, ¿no? Y por supuesto, consideraciones económicas del paciente principalmente, porque por supuesto una técnica indirecta, por requerir un trabajo de laboratorio extra, va a ser siempre mucho más costoso que proponer una técnica directa que nosotros podemos hacer en una sola sesión durante el trabajo clínico, ¿ya? Entonces ahí debemos definir cuándo vamos a elegir algo indirecto en vez de algo directo, ¿ya? Como dice ahí, tradicionalmente esto se basa en el tamaño de la cavidad que vamos a nosotros a restaurar y la imposibilidad que tenemos de, vuelvo a repetir, reproducir buenos contactos proximales, buenas anatomías oclusales con una técnica directa. Entonces nosotros vamos a lo que nos propone el doctor Hirata en su libro del año 2012 en relación a cuándo nosotros vamos a hacer un composite directo. Él nos dice que cuando las cajas proximales o proximales no sean muy extensas. ¿Por qué? Porque nos permitiría eventualmente poder cumplir el objetivo de reproducir de buena forma la anatomía, sin mayor problema, ajustar una banda que nos permita dar ese contacto proximal que tenemos y sin mayor problema en el abordaje clínico, ¿ya? Bueno, por supuesto, cuando no haya pérdida de cúspide, cuando el diente todavía conserve esas cúspides, que nos permita adelantar cómo sería el comportamiento biomecánico de ese diente, por supuesto, ¿ya? Terminaciones de paredes no muy bajas, o sea que la cavidad no sea muy profunda, ¿ya? Las terminaciones cervicales que estén visibles, que nos permita poder sellar de buena forma esa zona cervical, y que las paredes laterales no estén muy abiertas. O sea que cuando nosotros veamos nuestra cavidad desde la cara oclusal, no esté muy abierta la cavidad, lo que nos impida poder colocar de buena forma una banda que nos permita reproducir de buena forma un contacto proximal, ¿ya? Entonces todo escenario clínico que se escape de esto y nosotros podamos evitar la confección de una corona periférica completa, va a estar indicada una incrustación, ¿ya? Y bajo el principio de que nosotros debemos conservar lo más posible siempre el tejido dentario, teniendo en cuenta que la conservación de este tejido nos va a traer mejores resultados clínicos porque vamos a mantener las estructuras y naturalmente el diente posee para su comportamiento, sobre todo en el ciclo masticatorio, ¿ya? Entonces, entre más
tejido nosotros conservemos, el comportamiento mecánico de ese diente va a ser siempre mucho mejor, ¿ya? Teniendo en cuenta que ahora, hoy en día, nosotros nos basamos en la adhesión, ¿ya? No tenemos trabamiento macromecánico. Entonces la adhesión nos permite eso, solo limitarnos al defecto, por eliminar lo que necesitamos eliminar, y el resto lo adherimos a través de procedimientos adhesivos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este tipo de cavidades es cuando tenemos la disyuntiva. Una resina o un hilo. Más podemos basar en los parámetros que recién nombramos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos un ancho de istmo bastante pronunciado, o sea, hay una pérdida estructural que podría decirnos que es un comportamiento mecánico deficiente. Hay cavidades que son bien abiertas, que nos podría dificultar el posicionamiento de una banda, entonces ahí nosotros vamos sugiriendo o jugando con esas indicaciones que vimos anteriormente, ¿ya? Entonces, siempre tener claro cuáles son las indicaciones. Cuando nosotros decidimos ya hacer algo en directo, tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto. Como todo tratamiento, las ventajas se describen más o menos que podríamos tener menor tiempo de sillón, ya que nosotros solo hacemos la calidad, no tenemos que enfocarnos en reconstruir en una sola sesión la calidad. Por ende podríamos tener menor tiempo de sillón, pero sí requiere 2 sesiones clínicas. Una que hacemos la calidad, luego hagamos la impresión, y luego cuando llega la restauración, tener que adherir, ¿ya? Siempre los materiales que son trabajados en laboratorio, o independientes si son resinas o cerámicas, van a tener mayor resistencia al desgaste, producto de las técnicas de fabricación que van a permitir una mayor dureza, ¿ya? Por supuesto vamos a conferir menor estrés por la contracción de polinización, porque la contracción va a estar limitada solo al cemento que va a pegar esto con lo otro. No vamos a tener el problema de las técnicas directas que cada capa que nosotros coloquemos de composite va a generar tensión en la estructura dental. Aquí solo se va a limitar al cemento resinoso que nosotros con el que nosotros vamos a pegar este tipo de restauraciones o adherir a las cavidades, ¿ya? Por supuesto tienen mejores propiedades mecánicas, hablando de resinas y cerámicas que están fabricadas en laboratorio y son específicas para eso, ¿ya? La mejor respuesta al tejido circundante es porque el ajuste va a estar dado por el laboratorio, por un agente externo que va a asegurar de que ese ajuste sea perfecto, ¿ya? Y no vamos a tener el problema de que si nosotros colocamos mal la banda en una técnica directa y nos puede quedar algún tipo de brecha, algún hongo, etc. Ahí va a estar perfectamente asentada nuestra restauración. Vamos a mejorar contornos, puntos de contacto, vamos a fortalecer la estructura porque nuestra material va a tener mejores propiedades mecánicas. Y tenemos a la disposición varios materiales, resinas o cerámicas de distinto tipo, que cada uno va a tener su indicación cuando nosotros tengamos la posibilidad de indicar este tipo de restauración. Como desventaja, lo que les hablaba, son mucho más sesiones, por lo menos 2, vamos a ser hasta 3 o 4, dependiendo cómo les resulta a ustedes este procedimiento, ¿no? Por supuesto son protocolos clínicos altamente sensibles. ¿Por qué? Porque la confección de una cavidad propiamente tal tiene que tener su forma definida, divergencia, ángulos redondeados, etcétera, etcétera, ¿ya? Por supuesto, en relación a esto mismo, aquellos que desean hacer este tipo de intervenciones tienen que tener una mayor habilidad clínica, porque son cavidades que nosotros tenemos que hacer con precisión, para que una vez que nosotros tomemos nuestra impresión, eso quede totalmente definido, todos los límites de la cavidad, ¿ya? Lo importante, algunas cerámicas exceden un poco la resistencia al desgaste del mismo esmalte. Entonces, cuando hacen trabajo antagonista con un esmalte natural, tienden a generar un mayor desgaste en esos dientes naturales. Y eso también siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando trabajamos entre sesiones, se necesita, por supuesto, una restauración temporal, mayor costo. Cuando nos falla una cerámica, es muy difícil repararla. Generalmente cuando falla una cerámica hay que cambiarla completa, ¿ya? Cuando tenemos la necesidad
preparación siempre va a haber un mayor desgaste que hacerlo en forma directa, ¿no? Porque hay que darle una conformación a esa cavidad que nos permita poder confeccionar de buena forma esa restauración indirecta. Y cuando tenemos que hacer ajustes de cruzales, la verdad es que es muy complejo el pulido de la cerámica. Necesitamos de aditamentos especiales que nos permitan poder darle el alisado perfecto a esa cerámica y permitir que estas también funcionen de buena forma, sobre todo con el antagonismo, ¿ya? Son las desventajas de este tipo de abordaje. Entonces tenemos más o menos los parámetros de cuándo nosotros vamos a elegir hacer un hilo, ¿cierto? Vamos para en relación a cuáles son los conceptos que nos guían para hacer una restauración directa. Y si ya no podemos hacer una restauración directa, pasamos al otro paso que es indicar este tipo de restauración, ¿ya? Ya nosotros tenemos decidido que vamos a ir por un isle, ¿cierto? Pero ahora tenemos que decidir qué material vamos a ocupar. Vamos a ocupar cerámica, vamos a ocupar resinas, ¿ya? Ambos cumplen la función de tener excelentes propiedades mecánicas. En lo que difieren generalmente son las propiedades mecánicas. Entonces las propiedades estéticas para estar saldadas, ya sea por una resina o por una cerámica. Pero lo que vamos a siempre tener más en mente van a ser las propiedades mecánicas que necesitamos para ese abordaje clínico en particular. Doctor, en el caso de un segundo molar inferior, ahí, ¿qué sería ideal? ¿Una cerámica o una...? Depende mucho del comportamiento mecánico de la masticación del paciente. Ahí vamos a ver específicamente cuándo, pero generalmente en zonas de mucha carga cruzada es preferible, por ejemplo, una cerámica, ¿ya? Sobre todo en las zonas posteriores y más posteriores, donde recuerden que siempre el músculo macetero va a generar mucho más compresión en esa zona, ¿ya? Cuando hablamos de resinas para restauraciones indirectas, más o menos aquí describo un poco de lo que habla la literatura en relación a cómo son su composición y sus características mecánicas, ¿ya? Tenemos que son resinas que se aumenta un poco la cantidad de relleno, ¿ya? ¿Para qué? Para mejorar sus propiedades mecánicas. Tenemos módulos de fractura de 120 a 160, ya, esto la verdad es que como para que sepan más o menos cuál es la diferencia entre una resina que se ocupa para algo directo y algo indirecto, tienen sus leves diferencias, ¿ya? Por supuesto tiene mejor estabilidad de color porque la polinización de este tipo de resina se va a dar en el laboratorio con técnicas específicas, ¿ya? Entonces el grado de conversión de esa resina siempre va a ser mayor que la que va a tener una resina hecha directamente en la clínica, ¿ya? Por lo mismo también va a tener mayor resistencia a la abrasión porque van a ser más duras, porque van a estar más polimerizadas con más grado de conversión, ¿ya? Para esto se han diseñado, existen distintas generaciones. La primera generación ya no se ocupa porque tuvieron resultados clínicos desfavorables y se pasó a la segunda generación, que lo que difieren básicamente es cómo son estas polimerizadas. Primero se hicieron el sistema de fotoactivación, igual que una resina directa, pero con hornos de fotopolimerización. Luego pasaron a poder hacerlo a través de la fotoactivación, pero también a través de una polinización complementaria con calor. O sea, el horno tenía luz y además tenía calor, ¿ya? Y las que se usan mayormente hoy en día son estas dos más nuevas, ¿cierto? Que se polinizan con luz, calor, y además también hoy en día se complementa con presión al vacío, ¿ya? Por eso generan mucho mayores valores de grado de conversión en este tipo de resinas, lo que mejora sus propiedades mecánicas, ¿ya? Entonces, importante de esto, entonces cuando usted trabaja con un laboratorio que trabaja con índices de resina, preguntarle a tu técnico qué tipo de fotoactivación o qué tipo de polimerización trabajan con sus resinas. Si tienen hornos con presión al vacío, ustedes saben que va a ser mucho mejor que si solo tienen hornos de fotoactivación. Entonces ahí ustedes pueden ir evaluando si van a trabajar con él o prefieren trabajar con alguien que tenga idealmente el sistema de fotoactivación de mejor calidad o que mejor resultados tiene, ¿ya? Entonces lo tienen que saber. Pregunten a sus técnicos cómo polimerizan las resinas.
de las incrustaciones. Si hablamos de cerámicas, esto lo van a ver más en profundidad en quinto año, pero como algo general, tenemos claro que las cerámicas hoy en día se componen de una fase cristalina y una fase vítrea. ¿Ya? La fase cristalina generalmente son cristales de aluminio que va a dar la resistencia mecánica de la cerámica, y la fase vítrea, que está compuesta por feldespato, vidrio y óxido, nos va a dar la estética de este tipo de cerámica. Y ahí es donde juegan este tipo de cerámicas con, si queremos más estética, si queremos más resistencia mecánica, y ahí es lo que nosotros tenemos que tener claro de que existen distintas marcas, distintos tipos de cerámicas que van a estar dados hoy en día por esta clasificación, que es la última que se generó en el año 2016 con el doctor Gracias, donde nos propone una clasificación en relación a si son con matriz vítrea, son policristalinas, o bien son resinas que están en una matriz cerámica. Básicamente son resinas reforzadas con cerámica. ¿Ya? Y ahí se desprenden muchas. Tenemos las feldespáticas, las que están reforzadas con leucita, con silicato de iridio, etc. Y otras que son infiltradas por alúmino o circonio. ¿Ya? Las policristalinas, que ya aquí entran los circonios, ¿cierto? Y las alúminos principalmente. ¿Ya? Y estas que son más bien carcam, que son resinas en bloque que se van tallando y que vienen reforzadas con resina nanocerámica, con matriz impregnada en vidrio, etc. ¿Ya? Esta es más o menos la clasificación actual que nosotros estamos ocupando para definir qué tipo de cerámica es la que vamos a elegir y vamos a indicar en nuestras relaciones indirectas, que no sea parciales como las incrustaciones o de periféricas como las prótesis fijas singulares. Vamos a ver un poco qué dice la literatura en relación a las cerámicas versus las resinas, ¿cierto? ¿Ya? Si vamos a la conservación del sellado marginal, como ven ahí, no hay diferencia significativa, a los 8 años por lo menos, a mediano plazo, ambas cumplen una conservación del sellado a mediano plazo, un poquito más dentro de las restauraciones cerámicas, pero no hay una diferencia significativa entre ambas. Cerámicas y resinas se comportan más o menos igual en relación a la conservación del sellado marginal. Está dado principalmente por qué. A ver si me ocurre. Por la adhesión. ¿Qué nos va a dar el sellado marginal? Es la adhesión. ¿Ya? Entonces aquí nos dice eso, que tanto cerámicas como resinas hoy en día nos pueden permitir lograr una buena adhesión entre el material y el sustrato del cuerpo. ¿Ya? Si hablamos de resistencia al desgaste, tampoco hay diferencia significativa, ¿ya? Teniendo en cuenta que hoy en día las resinas con los nuevos protocolos para poder endurecerlas o polimerizarlas son bastante buenas. Por ende, la resistencia al desgaste de ambas, si hacemos una revisión metaanalítica como se hizo acá, no hay diferencia. Resistencia a la fractura, ahí está un poco contradictorio, algunos dicen que es mala cerámica, otros es mala resina, que las resinas son más reparables, que las cerámicas no se pueden reparar, etc. Pero en general no hay un resultado que nos diga este es mejor que otro, ¿no? Si evaluamos, como decimos, todos estos parámetros, yo les dije que no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿qué hacemos? Como dice hasta el momento, ningún material ha demostrado sistemáticamente ser más factible y confiable en cuanto a las características físico-químicas o de manejo del diente vital. ¿Ya? Nosotros trabajamos en un diente vital, o sea, siguiendo por supuesto. A abordar con resina cerámica, la verdad es que podría ser un abordaje aceptable. ¿Ya? Cuando tenemos problemas, cuando hay restauraciones extensas, cavidades grandes, profundas, áreas de altas cargas asociadas a contextos usuales desfavorables, ahí ya nosotros ya deberíamos poder elegir un material con propiedades mecánicas mejores, que en este caso son las cerámicas. Entonces, en dientes vitales podemos abordarlas con cerámica o resina, indistintamente. Y en dientes tratados endodónticamente, pacientes con bruxismo o cuando hay pacientes que han perdido molares, hay pérdida de soporte posterior, idealmente en esos casos nosotros siempre debiésemos abordarlos con un material con mayor resistencia mecánica, en este caso son las cerámicas. Entonces, en resumen, cuando hablamos de Irley,
particularmente, que es lo que nos propone esta clase, vamos a indicar resinas compuestas y cerámicas. Entonces, la Biblia podríamos perfectamente indicar una resina, sin mayor problema. Va a funcionar bien, al mediano plazo por lo menos hay indicativos de que va a resultar bien. ¿Ya? Y en orden de hasta 2 cúspides habla la literatura. ¿Ya? Cuando vamos a indicar cerámicas, en IRLEX, siempre y cuando haya condiciones desfavorables que hablamos recién. Endodónticamente dotado, pacientes con bruxismo, pérdida de la mesa dorsal posterior, lo que hace es una sobrecarga sobre los dientes posteriores remanentes que quedan en boca. ¿Ya? Entonces, esta es la guía para que ustedes decidan si cuando indiquen su IRLEX va a ser cerámico o va a ser de resina. ¿Ya? ¿Se entiende? Dientes vitales, perfectamente puede hacer una resina. Si el paciente requiere mayor estética, quizás pueden hacer una cerámica. Pero cuando ustedes vean que el paciente brux, que el paciente no tiene un molar, que ese diente está endodónticamente dotado, vamos por la cerámica. ¿No? ¿Cómo vamos a hacer este tipo de cavidades? ¿No? Por supuesto, todo está bajo el alero, en la máxima conservación del tejido dental. Si bien un tallado cavitario per se nos habla de que tenemos que eliminar un poco más de tejido, pero aún así, siendo un abordaje adhesivo, va a conservar mucho más tejido que pensar en una metalcerámica o en otro material. ¿Ya? Entonces tenemos que tener claro que la retención de este tipo de restauraciones va a estar dado por la adhesión, principalmente por la adhesión. Entonces nos va a permitir esto, calificar de mejor manera la configuración, dando cumplimiento a este objetivo de conservar la mayor cantidad de tejido dentario posible. Si hoy en día nos abocamos a la adhesión, la adhesión es lo que va a soportar estas restauraciones en nuestras preparaciones cavitarias. Por supuesto, como les decía, este tallado siempre va a estar dirigido por los principios de conservación. Por ende, la preparación siempre va a comenzar con la eliminación de la restauración existente, con la eliminación de la lesión de caries que hay ahí, tratando de ser lo más mínimamente invasivos posible, solo limitándonos al defecto. ¿Ya? Cuando los márgenes sobrepasan el ancho biológico, ¿saben lo que es el ancho biológico? Los tejidos supercristales que se llaman, que le cambió el nombre, los periodistas le cambiaron el nombre. ¿No? En periodismo se llama, pero básicamente habla de los tejidos que están sobre la cresta ósea, que debiesen tener por lo menos una distancia desde la cresta ósea hasta tu restauración de 3 milímetros para dar cabida a esos tejidos y no invadir este ancho biológico que eventualmente puede traducirse en que hay una recesión. Porque siempre el cuerpo per se va a buscar que ese ancho biológico esté establecido. Si tú invades ese ancho biológico, ¿qué va a hacer el huesito? Se va a alejar hasta alcanzar ese ancho biológico. Entonces, en esos casos, lo más probable es que vamos a necesitar un alargamiento coronario. Existen otras técnicas hoy en día, como la alargación del margen profundo, que vamos a hablar en una clase de eso. Pero cuando ya la invasión del ancho biológico está dada, lo más probable es que la indicación principal va a ser un alargamiento coronario. ¿Ya? Y en este caso, para este tipo de preparaciones se recomienda que las fisuras de la cara bursal también estén incluidas en la preparación. ¿Ya? Para evitar zonas de retención de placa bacteriana y eventualmente que falle esa restauración o alguna caries secundaria que se pueda tener. ¿Ya? Los tallados siempre deben ser expulsivos. ¿Por qué expulsivos? ¿Alguien se lo ocurre? Para que pueda entrar la incrustación. Para que entre la incrustación. Si lo hacen muy paralelo o convergente hacia el cruzado, ahí no va a entrar nada. Todo lo que preparar no va a servir nada. Siempre tiene que ser con una expulsividad que permita el asentamiento de la restauración una vez que llegue el laboratorio. ¿Ya? Esto dado en el cajón cruzado y por supuesto en proximal. Entonces va a ser divergencia hacia el cruzado y divergente hacia el proximal. ¿Ya? Para permitir el asentamiento de la restauración cuando llegue el laboratorio. El espesor de las paredes remanentes siempre debemos mantenernos entre 1 y 2 milímetros, pero eso va a estar dado por el grado de compromiso estructural que tenga el diente. Si hay paredes muy debilitadas y
y esté muy cercano al milímetro, siempre tenemos que hacer un refuerzo de resina compuesta, ¿ya? Dentro de la cavidad. ¿Ya? Ahora, si es menor de 1, lo que está indicado es rebajar cúspide y ya no sería un inlay, sino que pasaríamos a un horno. ¿Ya? Las terminaciones, hay que evitar las terminaciones en hombro recto, nunca terminar con ángulos muy agudos, porque eso va a generar zonas de tensión en esa zona que al generar la contracción del cemento puede generar tensiones y eventuales fracturas del material, cerámica o resina. Siempre tratar de terminar en chamfer o los márgenes biselados. Todos los ángulos internos deben ser redondeados, ¿no? Por ende las fresas que nosotros ocupemos todas deben idealmente ser cilíndricas con la punta redondeada, tronco cónica con la punta redondeada, etcétera, etcétera. Y en relación al espesor de la cara cruzal, siempre hay que tener en cuenta qué material vamos a ocupar, pero en general con 2,5 milímetros debiésemos tener el espacio necesario para que la restauración quede del grosor necesario para que tu comportamiento mecánico sea el correcto. ¿Ya? Y por supuesto, cuando nosotros diseñemos los bordes, sobre todo cruzales, de la limitación de esta restauración, nunca debe coincidir con un contacto cruzal. Cuando ustedes hagan el chequeo de oclusión, y su restauración y su bien llega justo a un punto de contacto, tienen que bajar. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre el comportamiento mecánico del diente y de la restauración. Entonces esa diferencia va a hacer que en algún momento en esa zona va a generar algún tipo de fractura. ¿No? No puede coincidir los puntos de contacto con la interfaz. Básicamente siempre da la divergencia. Este es un abordaje como tradicional, ¿cierto? Que nosotros eliminábamos el defecto y después nosotros nos poníamos a hacer esta divergencia. ¿Ya? Hoy en día lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, en vez de cortar este tejido dentario que nos sirve para soportar, lo rellenamos con resina roja. ¿Para qué? Para no eliminar el tejido. Lo mismo hacia las zonas proximales, siempre divergencia, para que permita el asentamiento, las fresas que podemos ocupar, ¿cierto? Troncocónica, idealmente siempre con este redondeado para romper el punto de contacto y hacer la divergencia de la zona proximal, lanza, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hasta aquí alguna voz. Siempre divergentes, redondeadas, tratar siempre de tener una visión más o menos de cómo es la oclusión del paciente para que no coincida la interfaz con un punto de contacto. ¿Ya? Ahora bien, esto está lejos de ser perfecto. Por supuesto, siempre hay algunos problemas que se pueden presentar en el camino, pero lo bueno es que hay cómo solucionarlo. ¿Ya? Por supuesto que el tallado cavitario siempre va a tributar a una disminución de la resistencia de la fractura. Entre más tejido perdemos, el comportamiento mecánico y estructural del diente va a ir disminuyendo y por ende la resistencia a la fractura va a disminuir. Por supuesto va a haber una reducción de la estabilidad dentaria y las cúspides van a tender a deflectarse. ¿Qué es la deflexión? El movimiento que se genera cuando se produce la restauración en el diente. ¿Ya? Otro problema es si los márgenes de la caja proximal son muy profundos, pueden producir una dificultad a la toma de impresión. Tratar de reproducir eso que esté muy subgingivalmente con un material que per se es hidrofóbico, es muy complejo. ¿Ya? Hay una dificultad en la colocación del aislamiento absoluto para la etapa de cementación adhesiva, que es necesario para que quede bien hecho el protocolo. ¿Ya? Se va a complejizar la cementación adhesiva porque no vamos a tener nunca la referencia de que si en esa zona tan profunda llegó el cemento o no, o se polimerizó de buena forma. ¿No? Y van a haber fallas en la adaptación de los márgenes cervicales porque por lo mismo va a haber muy poco control de esa zona porque no va a estar a la vista. ¿Ya? Doctor, entonces estaría indicado si es que es una restauración que está por debajo de la encía. ¿Perdón? Por debajo de la encía. Adicionalmente sí, a menos que invadas el ancho biológico. ¿Cómo? A menos que invadas el ancho biológico. Y ahí nosotros necesitaríamos una reglamento con
¿cuánto más o menos uno puede introducirse dentro de la encía sin tener mayor problema? Como 0,5 milímetros. Sin tener el problema de que el diente per se busque esa reducción de la cresta ósea para volver al ancho del ojo original. ¿Ya? ¿Y el alargamiento coronario se hace con resina o cómo se hace? Se corta en sí, pues, es un procedimiento quirúrgico y se baja todo. Entonces eso igual trae problemas biológicos. Exposición de anatomía de la raíz, exposición de cemento. Entonces para todos estos problemas se han diseñado unos abordajes actuales, ¿cierto? Uno que es el sellado dentinal inmediato. No sé si han habido hablar de él, creo que yo les he comentado. El recubrimiento con resina, que es el resin coating, ¿cierto? Y la elevación del margen profundo. Aquí vamos a hablar como escuetamente de cada uno de ellos porque vamos a tener una clase de cada uno de estos en las próximas fechas. ¿Ya? A explicarnos con más detalle de qué se trata cada uno de ellos. El sellado dentinal inmediato se refiere básicamente a que nosotros vamos a hacer el sellado dentina cuando la dentina está fresca, tiene mayor potencial adhesivo y va a evitar un mayor deshidratación de los protegidos, a evitar que la dentina se vaya contaminando, sea con el material de impresión o el provisorio que nosotros dejemos y que eso reduzca la fuerza adhesiva que pueda proveer ese sustrato. ¿Ya? Por supuesto, la sensibilidad postoperatoria en dientes vitales va a ser mucho menor, porque la dentina va a estar sellada y no va a permitir este movimiento de fluidos que genera el dolor. ¿Ya? Y por supuesto, va a mejorar la fuerza y la estabilidad de la interfaz adhesiva. Se habla de que este sellado dentinal inmediato aproximadamente mejora la fuerza adhesiva en 4 veces en relación a no hacerlo. ¿Ya? Y siempre que nosotros tengamos una cavidad y vamos a trabajar indirectamente para un protocolo de una incrustación, debemos sellar la dentina antes de tomar la impresión. ¿Ya? Como dice ahí, toda la superficie dentinaria debe ser sellada. ¿Ya? Y esto se puede hacer con los distintos sistemas adhesivos que tenemos, pero lo que más recomienda es que ojalá sea de múltiples pasos, ¿ya? Porque son los que mejor fuerza adhesiva tienen. ¿Cuáles son los de múltiples pasos que tenemos acá en la COM? ¿Qué me puede decir? No escucho nada. Optimum Clear Field. Cuarta y sexta generación. Y básicamente, dependiendo de qué sistema adhesivo tú elijas, va a haber un grabado total o no, o un grabado selectivo, y vamos a sellar la dentina con el sistema adhesivo que nosotros indiquemos en relación principalmente a la profundidad que nosotros estemos o la cercanía que estemos de la pulpa. ¿Ya? Independiente de eso, se debe hacer un sellado de dentina previo a la toma de impresión. El resin coating, ¿en qué nos va a ayudar? Vamos a tener ventajas adhesivas y nos va a permitir de otra forma también optimizar el diseño cavital, ¿ya? A través del refuerzo de la estructura con resina, ¿ya? Entonces vamos a rellenar irregularidades, vamos a conferir una geometría ideal en la cavidad, vamos a limitar y armonizar el grosor de la restauración, va a haber una mejor adaptación. Vamos a reforzar las paredes que queden debilitadas, vamos a emparejar el piso y en el caso de que sea necesario vamos a reubicar el margen gingival a una posición más coronal. ¿Ya? Eso es lo que hablamos de la elevación del margen profundo. Esto es lo que se refiere al resin coating. En vez de lo que les decía anteriormente, cortar aquí para dar divergencia, mejor nosotros agregamos material y damos a divergencia a expensas de una técnica aditiva. Vamos a agregar material para que esto nos permita la expulsividad de la cavidad. ¿Ya? Ese es el abordaje que hoy en día se propone con el objetivo de preservar la mayor cantidad de tejido posible. Ahora no vamos a eliminar tejido sano, sino que vamos a agregar resina para darle esa configuración que necesitamos. ¿Ya? Por supuesto, cuando trabajamos con un resin coating y un sellado dentinal inmediato, debemos inhibir la capa, o sea, debemos manejar la capa de inhibición por oxígeno porque va a interferir con algunos materiales de inclusión, va a hacer que se produzcan burbujas en ese material de inclusión y además puede interferir con el provisor. ¿Ya? Puede ser que nosotros ocupemos, por ejemplo, un provisorio resinoso como el bisacrín, protege, ¿cierto?
El loop 70, ¿lo han escuchado? ¿Ya? Eso es una resina acrílica. Entonces, si tenemos el sellado del tinario inmediato y no manejamos la capa de inhibición, se nos va a pegar el provisor y no la vamos a dar con nada. Y vamos a tener que volver a detallar y hacer todo. ¿No? Sí, por eso tenemos que manejar a través de aquí la glicerina y fotominimización de esa capa más externa. ¿Ya? ¿Qué más le puedo dar como tips? Pulan esto, pidan un poquito de piedra pómez, una escobilla y pulan la superficie. Así aseguramos de que ningún trazo de capa de inhibición por oxígeno quede en la superficie que haga que ese tipo de provisorio se quede pegado. ¿Ya? Porque hay muchos problemas clínicos que se quede pegado. Como le digo, hay que hacer todo de nuevo. Lo otro que se propone es cuando, como bien hablaba su compañero, cuando está muy profundo, es poder hacer este abordaje y esta es una alternativa a la cirugía del alargamiento coronario, ¿ya? Que es relocalizar ese margen cervical a una posición más correcta. ¿Con qué? Con resina. Adaptando una buena banda en esa zona, dando una buena compresión del tejido en la zona cervical, nosotros vamos a colocar un poquito de resina y vamos a levantar el margen, ¿ya? Con eso vamos a permitir de que esa zona que expuesta, que supra o yuxtagingivalmente, va a ser mucho más fácil el abordaje de la impresión, de la técnica de cementado, ¿ya? Y nosotros vamos a poder conferirle una información al técnico que le permita ahí ver de buena forma el margen cervical de la restauración, ¿ya? Entonces, básicamente es relocalizar ese margen que está bajo la encía, lo vamos a levantar con resina, ¿ya? Vamos a hablar más de esto más profundamente en una clase especial que vamos a tener de elevación del nivel. Como les decía, va a mejorar el procedimiento de impresión, de cementación, los márgenes van a estar más claros para que pueda trabajar el técnico, ¿cierto? Por supuesto, va a mejorar la adaptación de la restauración porque ya no vamos a tener que cementar bajo la encía, sino sobre ella. Y mejora el posicionamiento del aislamiento absoluto, ¿ya? Como toda técnica que requiere un protocolo adhesivo, siempre el aislamiento absoluto es parte del protocolo, ¿no? Entonces, poder tener una zona que estaba subgingivalmente y ahora poder relocalizarla sobre la encía siempre va a permitir que ese aislamiento va a ser mucho más fácil de realizar y mucho más efectivo, ¿ya? Y no más que esto, ¿ya? Cuando estemos aquí abajo, levantar. Ahora bien, como spoiler de la clase, esto requiere una curva de aprendizaje, la verdad es que es bastante extensa. No van a lograrlo de buenas a primeras. Es complejo hacerlo, no todo lo vamos a lograr a la primera, van a requerir quizás ayuda de sus docentes que necesitan hacerlo, pero se puede hacer con el cuidado, ¿ya? En lo personal, yo las primeras veces que hice esto me demoré fácil 2 horas en tratar de probar una banda que me permitiera hacerlo. Así es. Ahora ya me demoro una. Pero cuesta sobre todo el posicionamiento de la banda en esa zona, que está bajo la encía, ¿ya? Y no más que esto, colocar la banda que se ajuste bien en la zona cervical y después se levanta todo con resina. Queda todo expuesto para poder tomar una buena impresión y los límites bien marcados. Eso. ¿Dudas, consultas? ¿No más dudas?